No me retaron. Cada vez que no haga una cosa me tienen que retar, por si acaso. Tengo un déficit, un pequeño déficit ahí de atención. Ya, de nuevo. Entonces, Sebastián, lo acabo de ver. Sí, Sebastián está acá. ¿Su correo está bien, Sebastián? Correcto, me acaba de llegar una notificación del Drive. Súper. Javier, ¿está por ahí Javier o no? Felipe, Dani, Javier. No lo encuentro, no. Todavía no llega. Luis, tampoco. Cristian Lira, tampoco. Y Alexis Renner, tampoco. Ya. Ahora Profe, sí, dígame, ¿quién está hablando? yo, Matías Álvarez. Buenas Matías. tardes. Sí, acabo Buenas de llegar, profe, tardes. para que me anote ahí la asistencia, por favor. Acá. Ya. Vale, Ahora sí. profe. ¿Hoy día estamos a 13? Sí, 13. ¿Cómo están, chiquillos? Ahora sí, ya que tengo ordenadito esto, ya me dejo de tontear. ¿Cómo están? ¿Cómo fue la primera semana? Pues acá todo bien, profe. Algo, hay Bien. mucha pega, pero todo bien. ¿Ya? ¿Y sus otros cursos ya empezaron también? ¿Mucha materia? O sea, es Eh, como primera semana de introducción, la verdad. O sea, de momento, los que conllevo yo como ramo. Ya. yo, por lo menos, profe, la única clase de la semana pasada fue la suya. ¿De verdad? Sí, Ah, los claro, otros después andan todos profes atrasados. enviaron correo de que empezaban esta semana, así que No, no, así no. estamos. No empecemos así, mejor así. Nos adelantamos y nos desfasamos una semana con los otros, así que estamos bien. Ya. Bueno, Eh, sin distribución es otro curso que impartió. distribución es bonito. Una clase larga y súper entretenida de normativa. Acá va a ser lo mismo, Es pero el va a ser único más curso que entretenida. empezó. ¿Qué normativas te están pasando Ya, en gracias. Distri? Todos los decretos, el 8 y todo lo Ah, ya. relacionado, digamos, a la creación de la C y no sé, cosas Ya, me así. están copiando, pero no importa. Respecto al curso, aquí le puse información, le puse unas IEC, las que tenía ahora a mano, pliegos técnicos, ¿ya? Y las RPTD, que son más para generación y distribución. Por si acaso, ustedes ven si las leen o no las leen, ya es cosa de ustedes. Pero está ahí, para que lo tengan en su conocimiento. Pero eso dame una Eh, consulta. O sí. sea, es para los compañeros, la verdad. Creo que escuché a uno que le llegó un correo de. O sea, que se admitió el Drive. Porque estoy revisando el mío, no me ha llegado nada. Y estoy revisando y tampoco nada de nada. O sea, es pregunta abierta en todo caso. Y el correo está bien escrito, es dani.tello@usage.salió, está bien. Veamos. No está. No está. Ahí está, pues, estoy. ¿Por qué no está? Nada que hacerle, un profe. Profe, ¿A quién más tampoco no le estoy para que llegó? me anote, por favor. A ¿A quién más no le Tomás. llegó? Tomás. Tomás. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Quién más? ¿O a todos le llegó? Ya. Ahora sí. Ya, pues, ahí Bueno, estamos. hoy día si bien no sé si se acuerdan que yo estoy hablando la semana pasada de modificar un poquito el curso y hoy día vamos a empezar a ver definiciones, un poquito de lo que es un proyecto, lo que es la organización. Vamos a ver todo eso en la primera parte y vamos a ver el tema de empezar con los RIC, los pliegos técnicos y vamos a empezar con el 19, ¿ya? Que es el último.
¿Por qué vamos a empezar con ese? Porque ese RIC es el que nos entrega el formato de entrega de los proyectos. Nada más. ¿Ya? Con eso, en la parte práctica vamos a ver AutoCAD, les voy a enseñar cómo crear un nuevo proyecto, cómo definir bien lo que es su espacio de trabajo para que trabajen bien, cómo van a ser las láminas, comandos básicos, cortar, pegar, extender, no sé, copiar, lo que sea, y qué es lo que es el espacio modelo y qué es lo que es el espacio de lámina, ¿ya? Además les voy a agregar, si es que tenemos tiempo, el cómo hacer un bloque dinámico y con eso vamos a solucionar varias cosas y nos va a hacer ahorrar mucho tiempo en otras cosas, ¿ya? Eso en sí va a ser la clase de hoy día. ¿Correcto? Por fin. ¿Sabes qué? No sé si a ustedes les pasa en las otras clases, pero a mí bueno, todos los años en realidad, algunas clases me dice que la grabación o esta videollamada tiene, no sé, pues 45 minutos de duración. Y después dice, no, tenemos duración ilimitada. Es como rara la cuestión. Ya. Cristian Lira. ¿Ingresó Cristian Lira o no? Bueno, si ingresó, que me deje su correo por acá. No me ha llegado Felipe. Para agregarlo en la carpeta. Ya. Entonces empecemos. ¿Dudas antes de? Kawin, Copucha, momento de distracción antes de empezar la clase, porque vamos a parar 20 para las 9. ¿Nada? No por acá. Hoy día, profesor, hoy ¿Sí? día vamos a tener alguna tarea que entregar durante la clase. No, 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 yo no voy a hacer, no, va a sonar feo lo que digo, pero no voy a perder tiempo de clases realizando tareas. Las tareas siempre son para la casa y que me las entreguen la otra semana o la semana subsiguiente. Ah, ok. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Súper, empecemos. Entonces, pero aquí no los tengo, no se me ven. ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer aquí. Listo. Entonces, como primera instancia, vamos a hacer la pregunta que siempre le hago a los chiquillos que empiezan este curso. Si bien ahí está la definición, quiero saber qué ustedes entienden por un proyecto. Y ojo que es un proyecto, no es un proyecto eléctrico, no es un proyecto habitacional, no es un proyecto de X, es un proyecto. ¿Qué es para ustedes? Para mí un proyecto es como un plan para lograr un objetivo en un tiempo determinado. ¿Ya? ¿Quién más? Sería como dijo mi compañero, es como una planificación donde se programa y el objetivo es llevar a cabo la materialización de una idea. ¿Ya? Bien, bien. Profe, Empezamos para mí, hagamos caos en esto, todos pueden participar, griten, hagan lo que quieran. Yo después los voy profe, yo quiero decir orientando. algo, ¿Sí? que para mí un proyecto es como, puede ser como la unión llámese trabajo o, o acciones de distintas disciplinas o cualquier tipo que pueda hacer, como para llegar a obtener no sé, como dice ahí, un producto o, o una estructura o lo que se busque. Sí. De hecho, un proyecto, mi definición que siempre he tenido, em, un proyecto es un conjunto de actividades que nos permite desarrollar algo, ¿ya? Un producto, un resultado. Eso para mí es un proyecto. Y ese conjunto de actividades, dependiendo de nuestra expertise, de nuestras herramientas, de nuestras formas de trabajo, es si se complejiza o si se lleva a buen término, ¿ya?
Por eso es importante que nosotros sepamos la teoría, ¿sí? La teoría, porque en realidad cada persona, cada empresa, cada quien desarrolla los proyectos como quiere, pero la teoría te va a dar una línea. Si tú te alejas un poquito de la línea, ya, ok, puede ser, pero ojalá siempre seguir esa misma dirección, ¿sí? Porque de esa forma vamos a poder tener un trabajo limpio que nos va a llevar a algo. Porque no sé si ustedes han estado en esos proyectos que son infinitos, que al final el cliente no sabe lo que quiere y la empresa que toma ese proyecto tampoco sabe muy bien cómo definir los alcances y quedan reuniones eternas de una hora. No, eso pasa cuando no se tiene claro los objetivos ni el cómo desarrollar un proyecto, ¿sí? Ahora, ojo aquí que en realidad yo esto lo tomo solamente para dar ejemplos. Un proyecto puede generar productos, como en el caso de que pueden ser proyectos habitacionales, pueden ser proyectos para mejora de líneas industriales, un proyecto para crear un nuevo departamento en una empresa, no sé, te puede generar un producto, te puede generar un servicio, te puede generar diferentes resultados que te ayuden a desarrollar, a completar una idea que estábamos hablando con anterioridad. ¿Ya? Alexis Renner. Ok. ¿Qué me puede dar algún ejemplo de un proyecto difícil que haya tenido que desarrollar a lo largo de su carrera? Y de ahí vamos a empezar a desgranarlo el por qué posiblemente podría haber sido esa situación. Yo, profe, Cuéntanos. eh, a mí me tocó, profe, estar en un proyecto en donde era en la mina de Codelco, en la división Radomiro Tomic, ¿Ya? y ya se estaba acabando, así como el cobre, ¿cierto? Estaban buscando nuevas zonas para seguir explotando. Entonces se dieron cuenta que tenían justo donde estaba el chancador y todo ese sistema, justo ahí había cobre, así que se hizo un proyecto para trasladar toda esta estación del chancador, de las correas, ¿cierto? Para trasladarlo a otra zona. Y bueno, ahí la gente que es experta en ver el tema de los costos y todo eso, llegaron a la conclusión de que lo mejor iba a ser no comprar un chancador nuevo, sino mover el chancador que ya estaba en operación. Así que ahí estuvimos participando en ese proyecto que básicamente era como trasladar todo lo que ya Claro. estaba hacia la nueva zona. Em, pero, por ejemplo, pasó mucho que habían cosas, aunque fuera como un copy-paste, por decirlo así, empezaron a surgir muchas cosas, partiendo por lo que quiere el cliente, ¿cierto? Porque íbamos a traer toda una sala eléctrica y con su sistema operativo y todo. ¿Y qué aprovechó el cliente? Ah, ¿sabes qué? No, no quiero tal marca, ahora quiero probar con esta otra. Porque aparte me traje unos equipos nuevos que son también con esta marca. O empezaron a haber problemas ya, por ejemplo, esta estación, sabéis que está muy antigua, esta estación de filtrado, lo que sea. Entonces, esta sí la vamos a remodelar o vamos a Ya. traer una nueva. Hasta ahí, Tomás. ¿Qué me puede Ujú. decir un problema grave que hubo ahí? Disparen nomás y aquí después vamos a entender y vamos a ver las etapas como deberían ser. Pero ¿a quién Puede, se le ocurre algo que hubo mal planificado hoy? puede ser, ¿aló? ¿Aló? Sí, Oscar, se escucha. Bueno. Puede ser que no llegaron a un consenso o acuerdo en el equipamiento que iban a instalar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? ¿Quién más? Profe, a mí se me ocurre algo. Quizás estoy mal, pero yo veo que, por ejemplo, si hay gente que sondea, por ejemplo, donde hay mineral, quizás deberían haber proyectado o haber hecho un estudio antes para darse cuenta de que en algún momento iban a llegar a ese punto y no tener que haber instalado los chancadores antes, los antiguos, digamos así. ¿Ok? ¿Ok? Ya, pues chiquillos, yo necesito que sean mi ingeniero. Necesito opiniones. Todos tienen que participar. Ya opinó Matías, ya opinó Oscar.
Yo, eh, por lo que se escucha, Sí, se lo escucha, que se va. faltó ahí fue, sí, lo que faltó ahí fue hacer el levantamiento de las cosas que se tenían y desde ahí comenzar a plantearse el proyecto final. O sea, Me definir refiero que a... remodelar, Sí, estudios previos y levantamiento. correcto. ¿Quién más? La factibilidad de los equipos, si servían para esta nueva posición, si las medidas, todo. Una oficina técnica que te valide lo que hay y lo que hay que comprar, lo que hay que homologar y ese tipo de cosas. Correcto. ¿Quién más? Ya yo creo, profe, que faltó planificación, básicamente. Planificación, información previa, levantamiento, definición. ¿Qué más? Quizás hizo falta un contrato con el cliente, digamos, antes de empezar a mover y cambiar equipo. Se abre definición, una definición es acerca del proyecto en sí y otra definición con el cliente. ¿Quién más? Ya con eso está bien. Pero se dan cuenta que cuando no se tiene claridad del objetivo, las vetas se pueden abrir mucho. Entonces, ¿qué es el gran problema que yo veo? Bueno, uno de los grandes, es que las personas que tomaron la decisión de hacer el movimiento porque encontraron una nueva veta de mineral justamente debajo donde está el chancador, no quisieron invertir en un proyecto concreto. ¿Por qué? Porque una cosa es tener un proyecto antiguo y basarse en ese proyecto antiguo para poder replicarlo en otro lado. Pero cuando uno hace eso, en el momento no se da cuenta que tiene que validar nuevas normativas, validar terrenos, validar estructuras, validar tecnologías, validar muchas cosas, precios, tiempos, ¿ya? O sea, como cliente yo estoy de acuerdo, o sea, yo quiero que me modifique, que me trasladen de esto a acá porque yo quiero sacar el mineral de acá, ok, perfecto, pero yo tampoco quiero que ese sistema de monitoreo quede obsoleto, yo quiero que me pongan uno nuevo. Y la persona que está haciendo eso, ah, pero ¿por qué no nos dijiste antes? Ah, pero entonces muéstrame el plano, muéstrame el proyecto, ¿qué hiciste? ¿Cuáles son las etapas que vamos a seguir? ¿Cuáles son las definiciones que tú tomaste en cuenta? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuánto tiempo? ¿Ya? Entonces, no hubiese, según lo que estoy entendiendo, ¿ya? Puede ser que estemos hablando tonteras, pero no importa. No hubo una preparación lógica para la solución del problema, ¿ya? Acá todos podemos hacer proyectos, sí, ok, pero depende del cómo lo desarrollemos y cómo lo planifiquemos, si va a ser en buen tiempo, con excelentes costos, si vamos a tener, si nos vamos a salir del presupuesto, no nos vamos a salir del presupuesto, etcétera, ¿sí? Profe, se supone que para eso está la licitación igualmente, ¿no? También, pero caemos en lo mismo porque lamentablemente, y esto no lo debería decir como tan así, pero no importa, lamentablemente las empresas grandes tienen personal que por estar en una empresa grande cree que tiene la razón en todo y cuando se hacen licitaciones las personas que eligen también son personas que están eh, por así decirlo, en las mismas paradas, ¿ya? Entonces puede que no sean capacitados, porque el que estés en una empresa grande no significa que estés capacitado y pueden tomar decisiones erróneas. Entonces, aquí lo importante es tener una estructura de personal que sea capaz de hacer y reconocer distintas problemáticas para poder solucionarlo. Indiferente si se hace, ¿cómo se llama lo que dijiste? Se hace La licitación. una licitación o no. Porque pueden entrar 5 6 20 personas o 20 empresas a hacer la licitación, cada una con, o sea, todos con las mismas bases, pero cada una con distintas soluciones. Entonces hay que validar cada una de las soluciones. Y si la persona que está evaluando no es capacitada para realizar esa tarea, vamos a quedar en la misma. Disculpen el ruido. ¿Ya? Entonces, ya que sabemos que pueden existir varias fallas al realizar un proyecto, me gustaría a mí presentarles un esquema de trabajo empresarial, ¿ya? O de estructura empresarial que posiblemente les ayude para ordenar un poquito sus ideas, ¿ya?
Acá en el PMBOK, que es un libro que te ayuda a formar personas como project manager, ¿ya? Indica que una estructura saludable para poder desarrollar distintos tipos de proyectos sería el que está a continuación, ¿ya? En donde hay tres grandes subconjuntos o tres grandes escalas para esta organización, que serían proyectos, tres, cuatro, proyectos, programas y portafolio, no son tres. Proyectos, programas y portafolio. El proyecto es lo que ya discutimos, ¿ya? El conjunto de acciones o algo que va a dar un producto, lo que sea. Ese es el proyecto, ¿sí? O los programas son, es un área que ve un conjunto de proyectos y los organiza dependiendo de la visión que tenga la empresa para su desarrollo. ¿Ya? Y el portafolios es un poquito lo mismo, pero sin embargo va viendo el avance y las características de cada uno de las áreas en sí o programas en sí. ¿Ya? Entonces, uno se dedican a lo micro y el otro se dedica a lo macro. ¿Ya? Pero todos llevando siempre el mismo horizonte. ¿Ok? Y dentro de ellos pueden haber subdivisiones de cada uno. O sea, podemos tener, por ejemplo, un programa, ya, sigamos desde arriba, un portafolio que me dice, ¿sabes que nuestra empresa va a hacer energía renovable en base al sol? ¿Ya? A la energía que nos llega del sol. Ok. Para ello vamos a necesitar distintos tipos de tecnologías que podamos captar esta energía y transformarla en electricidad para poder ingresarla al sistema nacional, ¿cierto? Ok, listo, eso es nuestro portafolio, ¿ya? Y dentro de nuestro portafolio vamos a tener, no sé, energía fotovoltaica, no tengo, esto lo voy a hablar simplemente para dar ejemplos nomás, ya no significa que sea factible. Energía térmica solar que, no sé, pues calienta estanques con arena y esos estanques con arena calientan agua que se transforma en vapor y después mueve turbina, etcétera, no sé. Y tres tecnologías más en base del sol, ¿ya? Puede ser hasta esto del gas verde, ¿sí? Porque al final eso utiliza fotosíntesis para generar energía y que empiece el proceso químico que genera químico biológico que genera el gas, ¿ya? Y son distintos tipos de. Ahora, el portafolio es eso. Tengo mis distintos tipos de formas de generar energía, ¿ya? Pero después cada uno podríamos llamarlo como programas. Por ejemplo, fotovoltaico va a ser un programa y ese fotovoltaico o ese programa va a tener proyectos distintos. PMGDs, plantas individuales de net billing, utilities, no sé, o con PPAs que son específicamente para una empresa. Allá tú. Pero cada uno va a tener distintos tipos de proyectos que van a alimentar ese programa. Y ese programa va a ser monitoreado por un portafolio. ¿Ya? Y el portafolio es la empresa grande que dice, ya, ok, esto es lo que quiero. ¿Sí? Eso es una forma, yo diría, clásica, anticuada, sí, que funciona, sí, de tener una estructura empresarial. ¿Alguna duda? Las definiciones están ahí, claro, pero a nivel macro es lo que les indiqué. ¿Tienen duda de esto? ¿Tienen ejemplo de esto? ¿Quieren alguna otra forma de explicárselo? Entonces el proyecto en sí sería, digamos, la unidad más básica, ¿no? Y después se agrupan y Claro. forman. Ahora mi pregunta es, ¿cómo yo monitoreo el éxito de cada cosa? Si yo soy portafolio, ¿cómo monitoreo el éxito de programas? Y si yo soy programas, ¿cómo monitoreo el éxito de proyectos? Y si soy un proyecto, ¿cómo monitoreo mi éxito? ¿Quién tiene alguna idea para eso? Puede ser, profesor, se me ocurre otra idea, como una carta acá, uno puede ir como haciendo un checklist y el otro sería como auditoría. Ya, lo primero que fue.
Es como una carta acá, donde uno puede hacer un checklist Checklist de cosas y auditoría. de auditoría. Ya, ok. Bien, ¿quién más? ¿Y para qué? ¿Para qué necesito una auditoría? ¿O para qué quiero yo un checklist? ¿Qué me indica eso? El checklist, claro, finalmente a medida que yo voy cumpliendo, voy dándole check al proyecto que en teoría llevé a cabo, o realicé, o terminé. ¿Correcto? ¿Para qué me serviría eso, Dani Tello? Sí, profe, estoy pensando la pregunta que hizo antes, pero en base a lo que dijo Oscar fue, ¿verdad? ¿No me equivoco? Sí, Oscar. O sea, yo creo que es más por un tema de filtrado lo considero yo, o sea, cómo va a tomar la empresa mandante, por decirlo así, a contratar una empresa externa para filtrar y decir, mira, tú tienes estas capacidades, pero yo estoy requiriendo estas capacidades. No sé si se me da a entender. Ujú. X cosas, pero tú tienes Y cosas. Eso lo entiendo yo. Profe, a Ya, mí se me ocurre que podría ser como para monitorear los tiempos de entrega y la calidad de lo que se está haciendo. Se pueden ya, hacer informes también. Es una manera de llevar como la supervisión del proyecto. sí. ¿Quién más? ¿Por qué es importante saber el avance? ¿Por qué para el portafolio es importante o para el programa es importante o para los proyectos? ¿Por qué es importante? Yo para creo que va saber la... relacionado. Bueno, Disculpa. Conteste los dos, Matías. Por un tema económico, yo creo. La mayoría de los proyectos Temas pasan económicos, para ¿ya? saber por el tema del dinero. Profe, porque los proyección de proyectos tiempo, ¿no? deben cumplir un Tiempos, plazo. plazos. Dani Feliu, Bueno, se hacen planes de mejora continua para no repetir errores. mejora continua, perfecto. Sí, todo lo que ustedes indican es correcto. O sea, si una persona tiene una empresa pequeña, obviamente no va a tener portafolios, programas, proyectos. Puede que del portafolio pase a proyectos inmediatamente, o ni siquiera tenga portafolios, sino programas porque le llegan poco proyectos en sí, pocas, para decirlo coloquial, pocas pegas, ¿cachai? Pero siempre ustedes tienen que tener un informe, un informe de desempeño, ¿ya? Prioridades, estrategias, solicitud de cambio. Siempre tienen que tener un pequeño medio, no, bueno, no pequeño, un medio de retroalimentación de información, ¿sí? ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros acá, y para cada uno de estos tenemos que tener una infraestructura de recursos humanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si lo vemos de esta forma y lo ampliamos hacia abajo como en perspectiva, para un proyecto tiene que haber alguien encargado de que ese proyecto se pueda cumplir. Tenemos que tener alguien encargado de que las especialidades se logren, de revisar las especialidades y de realizar las especialidades. ¿Ya? Y para los programas lo mismo, tenemos que tener personas que puedan ser capaces de ir viendo cómo se van realizando cada uno de los proyectos y viendo en sus números cómo es el rendimiento. ¿Es conveniente empezar o seguir por este lado de los proyectos necesitaríamos modificarnos o ver otro punto de vista para desarrollar otro tipo de tareas, por así decirlo? ¿Ya? Entonces, la importancia que nos genera a nosotros tener una estructuración de empresa o una estructuración de responsabilidades es que vamos a poder tener una comparativa que nos indique cómo lo estamos realizando, si estamos en un buen desempeño, si estamos logrando objetivos o si realmente nos falta algún cambio porque no estamos llegando a lo que nosotros realmente queríamos obtener. ¿Sí? Esa es la importancia de tener una estructura. Ahora, veamos la gestión de proyectos. Sí, según lo que estoy mirando y escuchando de ustedes mismos, muchos han estado en desarrollo de distintas cosas, pero quiero saber cuál de estos puntos para la gestión de un proyecto en sí, ya no estamos viendo la estructura, pero cuál de estos puntos son más importantes que otros y por qué.
Yo creo que el presupuesto. Profe, yo A partiría ver, por cronograma. Un poquito. Alexis, cuando uno hace una matriz de riesgo, es netamente para ver si es conveniente o no es conveniente seguir con el proceso que se está haciendo. Indiferente si al principio, al final, al medio, no sé. Eso es una matriz de riesgo. Ya que lo puedo utilizar acá, sí, correcto. Pero ahí usted decide dónde. Ya, cronograma dijimos y presupuesto. ¿Por qué? o sea, en mi caso presupuesto porque, bueno, es como muy claro todo esto, si no hay presupuesto, lo demás no se puede hacer. ¿Ya? Felipe, se nos fue Felipe. Joaquín, El alcance, profe, también, ¿por qué los alcances? porque ahí uno limita el proyecto y no se hace algo infinito o algo muy simple. Gabriel, A mi parecer, los recursos también son muy importantes, saber el personal, digamos, o las capacidades que se tienen para poder hacer proyectos. ok. Sinceramente, para mí, estos puntos se definen cada uno por sí solo, pero todos juntos. ¿Aló? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo un presupuesto, ¿este presupuesto de qué va a depender? Va a depender de mi cronograma, va a depender de la calidad que yo necesito entregar, va a depender de los recursos que se necesitan para llegar a ese punto, cuáles son los alcances, como bien dijeron ustedes, y qué riesgos tengo. Ejemplo, si yo necesito realizar o construir un edificio, pero me dicen un año, ¿qué pasa con eso? Y nos vamos a meter netamente en la construcción, ni siquiera vamos a ver el tema de los permisos. En un año no sé si alcance. ¿Por qué? Porque tenemos que tener los materiales, ya sean materiales de construcción, materiales de maquinaria, materiales eléctricos, que uno de los más que se demoran son los transformadores, ¿ya? En llegar me refiero. Ahora, ¿qué calidad qué, necesito? Pucha, no vamos a necesitar los mejores transformadores y las mejores celdas posibles que se necesiten, porque justamente este edificio es para un data center. Punto. Jodimos. ¿Cuáles son los alcances? Los alcances son que tengo que tener monitoreado desde la switchgear hasta la carga más chica. Listo. Hay que hacer un proyecto eléctrico mucho más fino y hay que instalar muchos más aparatos para que esto funcione. ¿Cuáles son los recursos que necesito? Yo ya no necesito solamente un site. Necesito el site, necesito un inspector de obra, que me lo puede poner el cliente, no sé. Necesito una oficina técnica con más de una persona, no sé, un inspector eléctrico, de obra gruesa, terminaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final puede que sea un grupo gigante de especialistas que voy a necesitar. Entonces, acá, todo esto tiene que llegar a un equilibrio, como bien dice acá. Y ese equilibrio se logra con el input que puedan tener en base al cliente y en base a lo que ustedes tengan a disposición para entregar al cliente. ¿Ya? Esto tienen que tenerlo bien claro, porque esto muchas veces define si ustedes son aptos o no aptos para poder realizar un proyecto. ¿Ok? Una empresa pequeña no va a decir, oye, ¿sabes qué? Pucha, estos cabros que están en Rodomiro tienen el problema de mover el chancador y no cachan ni una. Se quedaron con que podían moverlo así nomás y no tienen las marcas de los tableros, no saben si las protecciones cumplen con la normativa antigua, la NSH 2003, la NSH 4/2003. O no sé si están en regla con los pliegos técnicos de ahora, no tengo idea, pero nosotros, como sabemos, vamos a postular. Y va a llegar otro gallo y le va a decir, sí, claro, postulemos. ¿Qué nivel de grúa se necesita para mover el chancador? ¿O el chancador se tiene que desarmar? Ya, ok, se tiene que desarmar.
pero ese desarme va a necesitar torques de apriete, nivel de torques de apriete para cada uno de sus tuercas. Tenemos esas herramientas, son herramientas manuales, son mecánicas, son neumáticas, y ahí empieza todo. Oye, pero hay que tener razón. Esto es un poco más allá, los alcances nos superan por mucho, hay que no vamos a postular. Pero ¿cómo no vamos a postular si nos están pagando, no sé, 5.000 millones de pesos? Sí, pues, pero en tener todo eso, en tener todos los recursos, podemos, nos alcanza, tenemos poder de negociación y ahí uno tiene que ir evaluando. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nosotros gestionamos un proyecto? Por lo general siempre hay 5 etapas. Pueden haber más, pueden haber menos, pueden haber unas fusionadas con otras. Sí, ok. Eso depende de cada uno, ¿sí? Pero por lo general son estas 5, en donde está la concepción inicial del proyecto. ¿Quiénes son los que participan en este punto? ¿Quién me puede decir? Lo voy a sacar yo. Tomás, ¿quiénes podrían participar en este punto de la gestión de un proyecto? Profe, antes de responderles, esto es que me suena como una keep of meeting, ¿o no? ¿O nada que ver? Ah, por el dibujo sí puede ser, pero en realidad no. Es un, es por así decirlo, la primera reunión, porque el kickoff sería la reunión de arranque. Ujú. El kick-off meeting podría ser una de estas tantas reuniones, pero si englobamos todos como concepción de inicio del proyecto, la pregunta es, ¿quiénes participarían en este punto? Yo primeramente, profe, pienso obviamente en la parte del cliente, ya sea los que trabajan aunque sea, no sé, Codelco muy grande y tiene divisiones. A eso me refiero, esa parte específica del cliente y también la parte que va a ejecutar el proyecto o lo va a iniciar. Perfecto. O sea, si nos vamos un poquito para arriba, podríamos hablar de los directores de cada de estos puntos. Posiblemente este ya no, pero sí programas y proyectos. Directores podrían ser, o gerentes, o project manager, como dijo Felipe. Sí, posiblemente. Y por sobre todo tiene que estar el cliente, porque el cliente, ¿qué va a hacer? Les va a dar los alcances y les va a formular un problema para que ustedes desarrollen un proyecto. Profe, ¿Sí? a mí me ha tocado que de repente va ventas y Project Manager así como la primera visita. Correcto. Y nunca llegan a Pero nada. sí, y siempre se devuelven peleando. Sí. Sí, por lo general, Pero, es eso, es el primer aproximamiento entre cliente y empresa, pero siempre. ¿cómo se llama eso, profe? Como estaban mencionando Kickoff y otro nombre. Pucha, no sé, no soy muy bueno para los nombres en inglés, pero para mí sería esta la reunión es que no es de arranque, sería reunión de inicio, ya una reunión de inicio donde se aproximan las partes, nada más, pero un nombre en inglés no me lo sabría, ¿sí? Vale, profesor. Eh, pero en sí, en esta etapa, lo importante es, y a ustedes les va a tocar, tanto como cliente como empresa, por si acaso, porque no, quiero que entiendan que en el mundo laboral no siempre ustedes van a ser los que van a realizar el proyecto, sino que pueden, como en este punto, puede que ustedes para realizar esto, ustedes se encuentren aquí. Y para realizar este proyecto, ustedes tengan recursos en su empresa, pero también tengan que solicitar recursos a otras empresas. Entonces ahí ustedes se transforman en clientes, ¿ya? Por lo tanto, en este punto o en esta etapa de la concepción e inicio del proyecto es donde se formula la inquietud y se dan distintos tipos de soluciones. Siempre es un punto más genérico en donde por lo general después se hace una segunda, tercera y cuarta reunión que van sí o sí los especialistas, ¿ya? Y los especialistas aterrizan un poquito la complejidad o el modelo para poder ver un poquito más los riesgos, los recursos necesarios para la concretación de esto. ¿Sí?
Entonces, en concepción e iniciación del proyecto está cliente, hoy escribo muy mal, cliente y empresa a nivel macro, ¿ya? En el punto 2 ya es cuando el cliente dice, ok, me convencieron, veo que sus estándares de trabajo son correctos, estoy viendo que la solución va a llegar a término, que ustedes sí pueden mover un chancador de un lado para otro, ok, vamos. ¿Cuáles son las etapas que ustedes me van a definir? Y aquí es donde empieza definición y planificación del proyecto. Definición es una discusión entre el cliente y es una discusión entre la empresa, en donde el cliente dice, ya, ok, yo necesito que esto que ustedes ven acá, que es mi chancador, esté posicionado en el punto B, lo necesito a fin de año. Y mi presupuesto, no sé, no tengo idea, voy a decir un monto, son 20 millones de dólares. Eso es lo que yo necesito y lo que les ofrezco. El tipo dice, ok, como yo quiero ganar mis 20 millones de dólares y pienso que esto lo saco en 10, así que me conviene, les voy a hacer una partición de cada una de las tareas para que él se convenza que sí cuesta 20 millones de dólares. Listo. Primero le voy a decir, ok, para esto se necesitan 5 cuadrillas lideradas por A, B, C, D, se necesitan todas estas maquinarias, se necesita estos materiales, algunos se demoran 1, 2, 3 meses en llegar, ¿cierto? Voy a hacer un diseño inicial con planos que van a tener 50 entregables de las especialidades civil, mecánica, eléctrica, arquitectónica, da lo mismo, me voy a demorar 2 meses en eso, ¿sí? Y bla, 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 bla. Esto más o menos es el proyecto y aquí está mi carta Gantt. Punto. El cliente va a decir, ok, listo, estoy bien, no estoy bien, voy a tener otra reunión, va a tener sus asesores, etcétera. Y ahí se solidifica un poquito más la idea del proyecto en sí. Cristian Lira, admitir. ¿Ya? Y es donde, en este punto, para mí es uno de los más importantes. ¿Por qué? No, me equivoqué, no es que se solidifique un poquito, se hace el proyecto, ¿ya? Entonces se definen cada una de las partes que se tienen que realizar y una vez determinada cada una de las partes que se van a lograr, nosotros empezamos a distribuir presupuesto, cronograma, la calidad se habla en el uno por si acaso, recursos, los alcances igual. ¿Y qué riesgos voy a tener? ¿Ya? Para eso voy a hacer una mini carta Gantt, por así decirlo, de cada una de las especialidades. Para eso voy a realizar un- una división de tareas, ¿sí? Con sus tiempos y sus cantidades de recursos que se necesitan. Y voy a realizar informes de retroalimentación. ¿Qué significa eso? Voy a establecer distintas metas. A esas metas le voy a dar un grado de importancia, porcentajes de cumplimiento para cada una de las etapas que estoy realizando con anterioridad, que pueden ser consecutivas o en paralela, y esos elementos me van a servir para futuro poder decir si avanzo de etapa o no avanzo de etapa. ¿Ok? Entonces aquí, ay, ¿dónde estoy? Acá. Esta es mi Profe, definición teórica del proyecto. profe, una consulta cortita. Sí, ¿Un departamento de ingeniería en cuál etapa estaría, por ejemplo? depende. Y le voy a preguntar, ¿por qué depende? Mm, Uy, no se me ocurre. No. A mí yo pienso que está en la etapa 2. Claro, pero siempre y cuando seamos todos lineales. Y recuerde que no somos todos lineales. ¿Qué pasaría si nosotros estamos acá y a partir de los elementos que tuvimos como o que definimos como herramienta de evaluación nos indique que estamos en un déficit del 70% de los logros o de avance? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué está mal? ¿Cómo lo vas a ver? O sea, eso se sabe justamente supervisando y controlando el proyecto. Correcto, Pero a mí me pasa, por ejemplo, que he trabajado en donde la ingeniería todavía no está terminada. correcto también. Pero Entonces, eso como ya, sobre la marcha se está...
terminando recién la ingeniería, pero ya la construcción empezó y se empiezan a aparecer una serie de problemas. Pero eso es porque el punto 2 se hizo mal. Vale, vale. Pero si suponemos que el punto 2 se hizo bien, también podría tener esos problemas si es que tenemos un 70% bajo en rendimiento. La persona encargada va a decir, ya, ok, ¿qué está pasando? Ve todos los problemas, identifica el punto en donde no se está avanzando y ahí se puede hacer otro proyecto de mejora. Entonces ahí también puede haber una ingeniería desde el inicio, ¿sí? Y a ver un punto uno, un punto 2 nuevamente, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué parte del proyecto estamos y si se hizo una buena evaluación desde el principio, la parte de ingeniería o definición debería estar en las primeras etapas, debería. Pero nunca o la mayoría de las veces no pasa eso. ¿Sí? Porque se subestiman tiempos, se subestiman soluciones, algunas personas, no sé, pues, basta con que yo diga, voy a contratar esta ingeniería y la ingeniería que contraté no es de detalle o es entre conceptual y de detalle y vamos a llegar a la instalación, qué sé yo, la fijación de las fundaciones en la pletina y justamente la ingeniería no me dice los centímetros, pero sí me dice otras cosas. Entonces, eso ya significa que se evaluó mal y vamos a tener que retroceder. ¿Sí? Por eso depende en dónde estemos en el punto del caos. Vale, profe. ¿Ya? Profesor, Sí, una dígame. duda. Y por ejemplo, donde dice la primera etapa, donde es concepción e iniciación del proyecto, ahí estaría la licitación. Disculpa, Esa es la duda, de nuevo. ¿dónde entraría la licitación? Por ejemplo, en la etapa uno ya se licitó con el Por lo proveedor y general, ahí la está. licitación va aquí Ah, ya. o acá. Pueden ir en los dos lados. Puede ser una licitación en donde yo te defino el cómo trabajar y ver si tú te adaptas o no te adaptas, o puede haber una licitación en donde yo te digo cuáles son las definiciones y tú me das una solución. Ya. Porque ¿Ya? en la etapa uno yo podría estar, no sé, pues, conversando con varias empresas que me Claro, estarían dando a mí el proyecto, ¿cierto? sí, pero por lo general, esto es la conversación con una empresa, la Ah, ya. persona o el cliente entiende, ve cuál es el desarrollo genérico y empieza a licitar con otras o conversar con otras empresas, ya dando una información un poquito más acertada de lo que quiere. Y así va, y va desarrollándose. Entonces, por lo general, entre estos dos puntos están las licitaciones. También puede estar aquí, ¿ya? Gracias. Ok, entonces, una vez que nosotros ya tenemos definida la planificación y la definición del proyecto, disculpen, eh, empieza la etapa de lanzamiento o ejecución del proyecto, que por lo general todos los estudiantes me han dicho cuando pregunto de un proyecto, empiezan en esta etapa, ¿ya? Pero es obvio, porque es lo que uno ve, yo también, al principio, ¿sí? Ahora, en el lanzamiento o ejecución del proyecto, ¿qué es lo que ustedes considerarían importante tener? Creo que ahí se evalúa o se proponen soluciones y... A ver, que cómo lo puedo complementar también. Yo creo que las soluciones van acá. Aquí las soluciones serían, una vez analizado lo que ellos entregaron, y decir, no, sé que está malo, hagamos esto. Mientras piensan respecto a los planos as-built, la ingeniería no debería cambiarse. Si se cambia es porque faltó detalle en la ingeniería o netamente le hicieron mal, ¿ya? O no vieron algunas cosas en terreno, que eso también pasa, que la información inicial para el desarrollo de la ingeniería no es la adecuada porque se saltaron el geotécnico o el geotécnico era de hace 5 años, hubo un terremoto, cambió todo, no tengo idea, pueden ser muchas explicaciones. Y, y claro, los planos as-built, o una vez construido, como es, ¿ya? Van al final porque tienen que mostrar cómo quedó realmente el proyecto. ¿Ya? Tiene que conversar con la ingeniería inicial, sí, ok, pero tiene que mostrar la realidad del proyecto. Por eso se entrega al último. ¿Sí? Ahora sí,
¿Cuáles son los puntos más fundamentales en el lanzamiento o ejecución del proyecto? Yo creo que es como contar con el personal capacitado, principalmente. Ya, voy a hacer la pregunta de otra forma. Ustedes son los que yo voy a contratar para que me hagan un proyecto, para que lo desarrollen, para que lo ejecuten, disculpen. Y me tienen que indicar cada uno qué es lo importante que me tienen que mostrar a mí para yo estar feliz, contento y decir, sí, esto va bien, esto va en buenas manos, esto va a buen pie, vamos a salir victoriosos. ¿Qué es lo que ustedes me tendrían que decir o a mostrar? Eh, ¿Hablar mediante norma, profe? ¿No? ¿No? Profe, yo pienso, por ejemplo, mostrarle, no sé, los equipos que usted me solicitó o las herramientas con las que yo cuento que voy a empezar a ejecutar el proyecto para que vea que es factible hacerlo. ¿Ya? ¿Qué más? Los recursos que están a disposición, los recursos para comenzar el proyecto. ¿Ya? Contar con un cronograma detallado de las actividades. ¿Ya? Puede ser explicar a todos los involucrados cómo se va a ejecutar el proyecto y mostrar cómo va a quedar el proyecto. Ok. Miren, la verdad las cosas que en este punto, en la ejecución, lo importante es tener documentos de control. ¿Qué quiero decir? Que para cada especialidad que haya, tengo que tener una planificación semanal, diaria, de cada una de las tareas que se tienen que hacer y que me indique cuáles están realizándose al tiempo y cuáles están en destiempo. Ahora, ¿por qué eso es necesario? Porque indiferente del hecho de que yo esté controlando su avance, esos documentos a ustedes les da una visión global, específica de los trabajos que se están realizando y pueden tener tiempos de reacción que no tendrían si es que esos documentos no existen. Y con eso yo me quedo feliz. Puede que me muestren esos resultados una vez a la semana, cada 2 semanas, me da lo mismo, pero yo necesito saber que ustedes tienen herramientas suficientes para poder controlar los avances del proyecto. ¿Sí? Sería como un one page, una curva S, una cosa así. Sí, podría ser una curva S, podría ser simplemente un listado de tareas que indiquen los porcentajes de avance, en esos porcentajes de avance que me muestren los tiempos, la cantidad de personas. Por ejemplo, no sé, pues si en una de las tareas tengo 10 personas que necesito, que me indiquen, pucha, hoy día estuvieron 7, hoy día estuvieron 10, hoy día tuvimos contratar y tuvieron 13, ¿cachai? Para yo ver más o menos cómo también va el tema de avance o contrataciones, eh, que me muestre avances en partidas, porcentajes de excavación, no sé, porcentaje de fundaciones, porcentajes de secado o tiempos de secado que ya lleva el concreto, si ya tenemos las armaduras de los muros listos, cosas específicas que por lo general sí nos demoraría mucho si no están yendo bien. ¿Ya? Otro punto también tendría que ser, no, no sé, por los elementos que se tienen que importar. Por ejemplo, cuando nosotros construimos parques fotovoltaicos, nosotros tenemos que considerar las 4 a 8 semanas que se demora el transformador en llegar a Chile. Y mientras pasan esas 4 u 8 semanas, tenemos que tener excavadas las zanjas, puestas las tuberías, puestas las canalizaciones, o sea, los cables, haber hecho ya las fundaciones de cada uno de los transformadores para que cuando llegue, simplemente transportarlo desde el puerto a que llegue hasta el lugar donde se está haciendo la planta fotovoltaica y situarlo donde debe ir. ¿Ya? Entonces, sirve para tener varias tareas en paralelo y poder cumplir con tiempo. Si no tenemos ese análisis, muy difícil, muy, muy, muy difícil que nosotros podamos llegar a buen puerto en alguna pega.
Pero estamos hablando de trabajos grandes. Pues, obviamente, si no sé, pues si tenemos que remodelar una casa, es re fácil no tener estas cosas y decir, no, si esto y esto, total tenemos 5 días de trabajo y sacamos. Pues, o sea, ¿para qué vamos a gastar tiempo en hacer tanto papeleo si son 5 días de trabajo? Entonces, igual uno tiene que ir sopesando y ver cuáles son las herramientas que más me convienen al nivel que estoy trabajando. Y eso está acá. Tiene que haber rendimiento y control del proyecto. Si no existe esto, estamos ciegos. Y el cierre del proyecto, ¿qué tiene? Me lo salto porque ya hemos hablado bastante. Cierre de proyecto, ¿qué sería esto? ¿Qué se debería entregar en la etapa cierre de proyectos? El cumplimiento de los objetivos. ¿Y cómo lo muestro? ¿Podría ser también con eso de porcentaje de avance? ¿Es un número? Como ¿Cómo lo 100% veo? porcentaje de avance. Que opere, que esté operando lo que, ¿no? Que esté Profe, por operando ejemplo, el equipo o el proyecto, que esté funcionando. Sí, hay un documento ahora se me olvidó el nombre, las siglas son los PPI. Son procedimientos, no, a ver. Hoy no me acuerdo el nombre de o sea, de la sigla, PPI. Ya, pero en sí profe, son, ¿sí? disculpe, mire, en lo que trabajo yo, por ejemplo, para entregar un proyecto, se entregan las carpetas top, que se llaman, Ujú, que es como todos los protocolos de los equipos, y también se hacen actas de entrega ujú. que se realizan una vez hecha la última caminata con el cliente, donde el cliente queda conforme y recibe el proyecto, o parte de un subsistema. En realidad Claro, es como un listado de entregables. claro. Entonces, en el caso de nosotros, hacemos esos protocolos, pero se llaman los PPI, protocolos no me acuerdo, de puesta inicial creo que son, no me acuerdo. Pero son unos documentos en donde te muestran específicamente los puntos constructivos y de operación, como por ejemplo tener un PPI para los tableros. Entonces, los tableros nosotros, según normativa, vamos colocando. Se usaron ferrules, se tiene el 25% de espacio futuro, se usaron canalizaciones, no se utilizaron derivaciones desde elementos de protecciones a otros, están indicados los circuitos, están indicados los tipos de cables, tiene contratapa, tiene los portaplanos, etcétera. Eso es un listado, checklist, que va a indicar que ya, ok, se revisó, que se instaló correctamente, que funciona correctamente, listo. Y para eso hay esto no es, lo que voy a decir no es que siempre se haga, por si acaso, sino que le estoy diciendo cuál es la forma de nuestra empresa. Una se llama MAC, que es Mechanical Acceptation Criteria, si es que no me equivoco, que en sí es el punto en donde se dice, ok, está todo correctamente instalado mecánicamente, todo bien, bien instalado. Y luego viene el pack, que es Performance Acceptation Criteria, que es cómo funciona, o sea, es hacer funcionar lo que ya correctamente estaba instalado. Y viendo si esto funciona según lo planeado, es la última aceptación del cliente y se finaliza el proyecto. Pero para eso, para tener un cierre adecuado, hay que tener documentación que indique que cada una de las etapas que nosotros le propusimos y cada uno de los elementos que nosotros propusimos están correctamente instalados. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Entonces, tengo una consulta Ujú. que me surgió ahora último. Porque quería preguntarle en qué nivel estaría, por ejemplo, se quiere desarrollar un proyecto, pero antes de poder ejecutarlo, se necesitan, por ejemplo, aprobar unos permisos especiales de, ¿cómo se llama? El tema de medioambiental y todo eso. ¿Eso se Correcto. vería en la etapa 2 o algo así? ¿O? En la etapa 2 es la definición y planificación. En la etapa 3 lanzamiento o ejecución del proyecto. Obtener un permiso está dentro de la ejecución del proyecto. No, perfecto. Aquí se definió qué es lo que se necesita y aquí se ejecuta.
Ahora, que empiece por el lado de los permisos y quede hasta ahí porque no dieron permiso, ya ok, eso hasta ahí llegó el proyecto. Pero una vez teniendo los permisos, se puede instalar el resto. Ya, pero ya es Ah, dentro de. perfecto. Buenísimo. En esta definición, en mi empresa, por ejemplo, está dividido de otra forma, que es una etapa antes de la ejecución. ¿Ya? Pero eso ya depende, por eso digo, eso depende de la empresa, pero en sí, esta es la, comillas, idea genérica para tener un buen orden de prioridades. ¿Sí? Ya, esto lo van a leer ustedes, pero en sí esto es el nivel de prioridades que tiene cada uno de los elementos que ya hemos hablado, ¿ya? Portafolio, programas y proyectos. ¿Quiénes son los que se encarga cuál, o sea, qué cosa, cuál es la jerarquía entre ellos, ¿ya? Y por qué es fundamental que existan, en realidad, sus formas de monitoreo, etcétera. ¿Mm? Pero lo ven ustedes, es una tabla, no más que eso. Ok, dirección organizacional del proyecto. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando les hablo de dirección organizacional? Profe, por ejemplo, empezar a colocar gente así como, no sé, el director del proyecto, luego los jefes de disciplina, puede ser algo así, me imagino yo. Como la gente que va a liderar y todo eso. ¿Ok? En sí, la dirección organizacional es, exacto, cómo dividir las áreas de trabajo, quiénes van a tener las responsabilidades y qué beneficios podría tener ejecutando esta forma de trabajo. Punto. Entonces, la dirección de programas, ¿quiénes los conformarían? Recordando que está portafolio, programas y proyectos. Bueno, se conforman por grupos de proyectos, subprogramas y actividades de programas. ¿Qué quiere decir eso? Que la dirección de programas va a manejar un conjunto de información que viene directamente de los proyectos que se estén haciendo y viene de algún otro subprograma que esté desarrollándose para poder cumplir el objetivo de la empresa. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos de esta dirección? Resolver restricciones y conflictos de recursos que afecten a múltiples proyectos del programa. ¿Qué quiero decir? Aquí, si tenemos acá programas, le voy a poner una P porque no dibujo muy bien, y aquí tenemos proyectos. Ah, bueno, las dos son con P. Le voy a poner Y, porque esa es la letra más distinta que tiene. ¿Ya? Lo que hace esta dirección es crear el camino adecuado para que estos proyectos puedan salir a flote. ¿Ya? En sí, uno de los puntos que se habló antes podría ser que la dirección de programas se encargue de desarrollar o de obtener los permisos ambientales para poder hacer cada proyecto. ¿Sí? Si es que lo dividen de esa forma, no sé. Alinea la dirección de la organización y estrategia que afecta las metas y los objetivos de los proyectos y programas. O sea, la persona encargada de ver esta dirección de programas tiene que estar eh, alineada a lo que quiere la empresa. ¿Y qué quiere la empresa? Eso depende de cada una. Que, por ejemplo, puede ser algo tan crítico como nuestra empresa no va a contribuir con elementos que tengan sustancias tóxicas, por ejemplo. No sé. Y sea una empresa de comida, de venta de comida. Entonces, esta dirección va a indicar que cada uno de las plantas o lugares que nosotros compremos comida para la venta no utilicen pesticidas tóxicos, sean supernaturales, no sé, es por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces, ellos se encargan más bien de que eh, el pensamiento global de la empresa sea cumplido en cada una de las etapas de los proyectos, ¿sí? Alinear lo que quiere la empresa acá, aparte de resolver. Y resolver la gestión de incidentes y cambios dentro de una estructura, o sea, son los jefazos,
¿sí? Tenemos un problema, listo, necesito soluciones. Llega la dirección del programa, veamos cuáles son las posibles soluciones, haga esto, por favor, punto. Eso es. Lo mismo pasaría en niveles más macros para los portafolios, pero los portafolios, ¿qué hacen? Ay, disculpen. ¿Cuáles son los beneficios de tener una dirección de programas? Siempre lograr un control que no es posible obtener dirigiendo los proyectos de manera individual. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo programas y tengo proyectos, como bien todos ustedes saben, en cada uno de estos proyectos van a haber dificultades y van a haber beneficios, ¿cierto? Y esas dificultades y beneficios van a ser administradas por este programa, por así decirlo, que puede decir, ok, ¿sabes que aquí tenemos varios problemas que se pueden repetir en estos tres que están acá? Indiquemos a priori cuáles son las soluciones o hagamos una estrategia para que ellos las sorten de manera eficaz, ¿ya? Y en cambio, para los beneficios podría decirse lo mismo. ¿Sabes qué? Yo sé que ustedes van a hacer un edificio, no sé, un edificio de industria y ustedes van a hacer un edificio habitacional. Pero ustedes dos tienen A, B, C, cosas en común. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de lo que hizo la habitacional y lo traspasamos acá y con eso ahorramos plata y ahorramos tiempo? Punto. ¿Ya? Entonces, las personas que están enfocadas en sacar estos proyectos, que se enfoquen en sus proyectos. En cambio, vamos a tener personas que van a estar enfocadas en que la gestación y el desarrollo de todos los proyectos que tengamos vayan realizando soluciones comunes y puedan sacar provecho de la experiencia de otros. ¿Ya? Eso es más o menos el objetivo de esa dirección. Y para el portafolio es muy similar, sin embargo, ellos ya están a un nivel un poquito más macro y quieren ver qué quiere la empresa, ¿ya? Porque las personas cuando crean una empresa, por lo general, no sé, pues una persona, una pyme, por lo general empieza vendiendo o haciendo un producto, que a lo largo del desarrollo de esa empresa va viendo cuáles son los objetivos estratégicos de ese producto, qué quiero. ¿Ya? Sí, todos me van a decir, oye, pero no, pues yo hice un estudio de mercado, yo hice esto, ya, ok, ok, pero eso es cuando se tiene un proyecto. Bien, pero ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos agrandarnos y empezar a tener ya una serie de departamentos que vendan cosas o que vendan productos nuestros que tengan que ver entre sí, obviamente, no vamos a hacer cosas muy distintas? ¿Cómo yo lo oriento a nuestro cliente específico? ¿Cómo yo veo que mi producto A, B, C, D conversen entre sí y puedan ser vendidos? ¿Ya? Entonces, una visión más macro del sistema le podría ayudar significativamente y de esto se encargaría, ¿cachai? Disculpen, dije, ¿cachai? ¿Me entiendes? Alcanzar objetivos estratégicos y asegurar que los proyectos y programas se revisen a fin de establecer prioridades para la asignación de recursos. ¿Ya? O sea, estamos viendo más macro el tema, más como que la maquinaria en sí siga moviéndose, no solamente un dedo, no solamente un pie o una rueda, sino que la maquinaria en sí. Y de ahí hacia abajo, cada uno tiene la responsabilidad de que sus piezas en particular se muevan correctamente. ¿Ya? ¿Ok? ¿Está claro hasta acá? ¿Dudas? Sí, profe, claro. Súper. Espérense un poquito. Ese. No sé si quiero hacer esta todavía. Ya. Voy a dejar hasta acá esa parte y voy a ir a los pliegos técnicos. Ya. La parte organizacional y la parte de empresa, ¿lo entendieron? Me interesa a mí que tengan bien claros esos conceptos porque al final es lo que ustedes van a necesitar para poder desarrollarse mejor y no estén tan perdidos viendo por aquí y por allá. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces teniendo claro eso y entendiendo de que nuestra carrera es una carrera de electricidad,
vamos a pasar al tema de cómo crear un proyecto en baja tensión, ojo ahí, baja tensión en Chile, ¿ya? No sé si alguno de ustedes alcanzó a usar la NSH 4/2003, que era la antigua normativa eléctrica que tenía Chile, que sin embargo no era completa y necesitaba de otros pliegos. No me acuerdo, hoy ahora no me acuerdo, pero habían varios pliegos que hablaban de los empalmes, hablaban de qué pasa si tenía una cometida en media tensión, de los sistemas puesta a tierra, de cómo se instalaban en fachada medidores, etcétera. Había, si bien teníamos todo ese conocimiento y también utilizábamos mucha información de las normativas internacionales, a mi criterio, pienso que era un desorden pero gigantesco. Yo alcancé a trabajar con esa normativa y realmente teníamos que buscar por todos lados cuando queríamos hacer algo, en norma, obviamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que se hicieron concursos públicos en donde personas importantes de cada uno de los sectores de la electricidad y de empresas de renombre participaron, empresas de la Cámara de la Construcción, de transmisora, de distribuidora, de universidades, todo se hizo como un grupito, ¿ya? Y en ese grupo se estableció y se diseñó la nueva normativa que nosotros tenemos ahora, que son los pliegos técnicos, RIC, ¿ya? Eh, y para mí entender, si bien falta, siempre va a faltar actualizar los pliegos, siempre, a mi entender, se hizo de una forma ordenada que le sirve al proyectista entender mejor su proyecto. Por ejemplo, no sé si ustedes han trabajado con estas normativas, pero si ven el listado que aparece ahí, ustedes pueden ver que empieza con los empalmes, sigue con los tableros, después alimentadores, conductores, canalizaciones, puesta a tierra e instalación de equipos que pueden ser de emergencia, autogeneración, bla, 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 bla. Sistema de distribución, operación, presentación de proyectos y puesta en servicio. Me equivoqué, dije que íbamos a empezar con la 19, vamos a empezar con el 18, me equivoqué yo. Ya, entonces, si lo ven de cierta forma, este orden de normativa le está proponiendo a ustedes empezar de un proyecto desde afuera, desde cómo alimentarlo hasta la carga más chiquitita que tiene que ser alimentada. Entonces, tiene un orden lógico esta normativa, ¿ya? Y yo lo encuentro súper genial porque, por lo general, cuando uno tiene un proyecto muy grande, se pierde un poquito de cómo empezar. Obviamente, si ya hay hecho, no sé, vos tres, cuatro proyectos de lo mismo, claramente las etapas las vas a tener aquí. Pero cuando hay que empezar algo nuevo, te ayuda un poquito a ordenarte. Entonces, dicho eso, vamos a empezar con el pliego normativo RIC 18, que, Joaquín, que nos indica cómo se deben presentar los proyectos en la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, para que estos sean validados y certificados de que están construidos según la normativa vigente. ¿Ya? Entonces, primero, ¿algún comentario antes de empezar con esto? ¿Alguien que haya participado en esas mesas de ayuda o de discusión? ¿Nadie? Ya. Primero, el RIC 18 hace hincapié en los entregables que se tienen que subir cuando se solicita el anexo T1, ¿ya? Para eso divide fuertemente, yo podría decir, digamos, en tres grandes grupos. Primero, si es mayor a 10 kilowatts, si es menor a 10 kilowatts y si es
un sitio calificado como reunión de personas. ¿Ya? Esas son las grandes clasificaciones que yo le podría dar. Entonces, si el establecimiento es menor a 10 kilowatts, o sea, nosotros netamente tendremos que entregar el plano, una pequeña memoria explicativa y datos del establecimiento. Sin embargo, si el establecimiento es mayor a 10 kilowatts o la instalación, se tiene que aparte entregar una memoria explicativa completa. ¿Qué quiere decir eso? El cálculo de corriente, el cálculo de protección, el cálculo de canalización, el cálculo de alimentadores, especificaciones técnicas de elementos y listado de elementos, ¿ya? Se tiene que... Ah, sí, hay otra división. 20 kilowatts o media tensión, empalme en media tensión. Si esto aparte de eso, que ya les indiqué para los mayores de 10 kilowatts, si es de 20 kilowatts hacia arriba o tiene un empalme en media tensión, sí o sí se tienen que entregar los elementos indicados con anterioridad, además de informe de informe fotográfico, informe inicial, informe de coordinación de protecciones e informe de eh, distancias de seguridad o arc flash, ¿ya? De esos últimos que dije acá, fuera de grabación, diría que no están siendo recibidos, ya como que todavía no están bien justificados y todavía no existe el cómo entregarlos de manera correcta, ¿ya? Aunque yo últimamente no he subido de estas potencias. Como me he dedicado a hacer proyectos fotovoltaicos y solamente subo el T1 de la sala de control, no he hecho esto últimamente. Entonces no sé si hay alguna renovación en eso. Bueno, entonces, según las exigencias, y cada vez que veamos un pliego técnico, yo obligatoriamente tengo que decir las cosas textuales, debido a que como es un decreto, se tiene que cumplir de forma textual lo que se dice. No cabe a interpretación. ¿Ya? Todo proyecto superior a 10 kilowatts. Esperen. Memoria explicativa. Sí, disculpen. ¿Quiénes necesitan llevar memoria explicativa? Son todos los proyectos mayores a 10 kilowatts, todo proyecto de edificio y conjunto habitacionales independiente de la potencia, toda instalación clasificada como reunión de personas, ambientes explosivos, independiente de la potencia, y toda instalación conectada a través de un empalme de media tensión. Todos ellos llevan memoria explicativa. Ahora, ¿qué es una memoria explicativa? Una memoria explicativa es un informe que tiene esta estructura sí o sí. ¿Ya? Bueno, este no, ese va aparte. Son 4 ítems que tiene que tener una memoria explicativa. En el mismo orden, con el mismo título. Y se los digo así tal cual porque yo cuando comencé en mi carrera profesional y subí solicitud de T1, no sé, por lo general tenía estos dos cambiados, ponte tú. Y me lo rechazaban a pesar de que estaban buenos, simplemente porque no cumplía con el formato. Así que ojo, por favor, cuando yo les pida una memoria explicativa, si no tienen eso así, yo les voy a poner un 1, ¿ya? Se lo digo ahora. Entonces, la memoria explicativa tiene que tener una descripción de obra que sí o sí, como mínimo, tiene que decir cuál es la finalidad de la instalación, dónde está ubicada, la descripción del funcionamiento y el criterio de diseño. Sí o sí. ¿Ya? Luego voy a tener cálculos justificativos. En los cálculos justificativos se tiene que hacer análisis de carga, cálculos de intensidad de corriente. ¿Qué es el análisis de carga? ¿Qué me puede decir eso? La carga máxima, la carga media y la mínima. ¿Ya? ¿Qué es una carga?
Eh, la potencia que se va a consumir. La potencia, ¿ya? Una carga es un elemento que consume energía. Eso es una carga. Y el análisis de carga eh, es analizar o describir cuál es la potencia que realmente va a tener la instalación. Y de esas potencias se dividen en dos. Es la potencia instalada, que va a tomar la carga nominal del aparato, y la potencia de consumo, por así decirlo, que ese va a estar afecta a distintos factores que son los de demanda y la de simultaneidad, para este caso. ¿Ya? ¿Qué se me pasa ahí? ¿Qué es potencia nominal? Es la potencia normal con la que va a estar funcionando el equipo. ¿Qué me define potencia nominal? Eh, Podría decirse, profe, que es como la máxima energía que puede consumir un equipo. No, esa es la máxima energía que puede consumir un Pero equipo. raro, ¿por qué? ¿Cuál es la potencia nominal? Lo que Es trabaja, o la, sea, es la potencia de lo que un equipo va a trabajar. Parte trabajar, recién. ¿Ya? Es la carga a Gonzalo. la cual el equipo está diseñado para operar de forma continua. Se acerca más. La potencia nominal es la potencia en régimen permanente del equipo. Que por lo general nosotros utilizamos equipos normales. Normales me refiero a que tú los prendes y vas a tener un pic en el encendido y se acabó. ¿Ya? Pero para otro tipo de equipos, nosotros necesitamos tener la definición entre potencia máxima, potencia mínima y potencia nominal. La potencia nominal es en régimen permanente. Potencia máxima, por lo general, se utiliza en partidas de motores, o en partidas en realidad. Y la mínima es cuando está en proceso de suspensión o algún estado que te permita el aparato, claro, el pic de potencia. Claro, esa es una diferencia. Entonces, nosotros cuando hacemos cuadros de carga o análisis de carga, si no presentamos una carga distinta, que sean motores, que su potencia influya, porque no sé, pues la corriente nominal pase, eh, o sea, la corriente de partida sea 5 o 10 veces la corriente nominal, eso va a implicar que el cable va a tener que resistir esa corriente, la protección también, entonces ya es un proceso de diseño distinto que tenemos que tomar en cuenta, pero sin embargo, si vamos a utilizar no sé, un televisor o una ampolleta, no hay esos pics tan grandes, por lo tanto se considera solamente la potencia nominal. ¿Ya? Bueno, entonces, en los cálculos justificativos se tiene que hacer análisis de carga, cálculo de intensidad de corriente, cálculos de alimentador y conductores, cálculo de canalizaciones, cálculos de caída de tensión, análisis de distancia de seguridad, siempre y cuando sea mayor de 20 kilos, y cálculo de cortocircuito o nivel de cortocircuito informado a la empresa distribuidora también, si es mayor de 20 kilowatts. O sea, o coordinación de protecciones acá. Ahora, estos de aquí para abajo yo no los voy a tocar, porque yo creo que ya es otro curso. Coordinación de protecciones tendría que enseñarle cómo hacerlo en ETAP, porque no los voy a hacer a mano. Y análisis de distancia y seguridad también con ETAP sale, pero no es alcance de este curso. Me interesa que sepan que se tiene que hacer, pero no hacerlo. Cálculos de caída de tensión. ¿Quién sabe cómo se realiza? ¿O qué es? ¿Quién me puede definir qué es la caída de tensión? O sea, la caída de tensión se produce a través de carga positiva. No. Feliu. Hace rato no habla. Ya habló Tello. Le toca a Feliu. Son los dos Dani que No tengo. sé, estaba recordando que en el ramo anterior hicimos cálculo cortocircuito nomás. No sé de caída de tensión. Tomás. Felipe. Salve a todos sus compañeros. ¿Qué es caída de tensión?
Profe, se refiere a cuando debido a la longitud de un conductor se pierde voltaje, por ende se tiene que compensar para llegar a un voltaje requerido. Correcto. ¿Cómo se pierde voltaje, Matías Álvarez? Se pierde debido a la resistencia o impedancia del conductor. Y que se genera igual una temperatura a los conductores debido al efecto Joule. Entonces parte de la energía se disipa en forma de calor. Se tiró hartas definiciones, don Matías, ¿eh? Bien. Sí, chiquillos, ¿por qué hice el gesto así como, oh? Porque yo sé que ustedes están, esto es como sus últimos ramos, ¿cierto? Y esto, no sé cómo explicarlo, pero ya debe estar en sus cabellos, su ADN, su sangre, el saber qué es caída de tensión. Porque caída de tensión es un concepto es súper básico en el sentido de que la fórmula más trillada de nosotros es voltaje es igual R por I. Ya, eso es caída de tensión. Ahora, ¿qué significa caída de tensión en este punto? Es que en el punto A y en el punto B del alimentador vamos a tener diferencia de potencial debido netamente a que tenemos un conductor que transmite energía. ¿Ya? Y eso lo van a ver en líneas de alta tensión, de media tensión y de baja tensión. Siempre lo van a ver. Y siempre es un elemento que tienen que considerar. Porque, a ver, ¿cómo le explico la gravedad? Porque si un elemento monofásico trabaja con 220 volts y tenemos una alimentación de 100 metros y en el punto más alejado tenemos otra carga que también trabaja 220 volts, pero no habremos calculado esa caída de tensión, significa que posiblemente el voltaje que le llega entre fase y neutro a ese elemento no sean 220, pueden ser 210, 200, ¿ya? Que va a hacer que el elemento no opere correctamente y puede hasta llegar a quemarse, ¿sí? Pero, profe, también yo tengo entendido que esa caída de tensión, por ejemplo, en una instalación o en un taller, se produce cuando uno aplica más carga, o va aplicando más carga. Por ejemplo, pone un motor, un transformador o hartos equipos. Ahí se produce una caída de tensión. Claro, sí, Y sí, tengo entendido que para mejorar eso, se cambia el diámetro del alambre de la instalación. ya, es que son dos conceptos distintos. Pasa que la caída de tensión que tú indicas posiblemente puede ser por el ingreso de una carga muy grande, ¿ya? Una carga muy grande que tiene transiente, ¿sí? O tenga niveles de partida que afecten realmente lo que es el voltaje en la línea. Y eso es otro cuento y es un poquito más grave. Ahora, la caída de tensión que yo estoy hablando es netamente por el voltaje que se va a perder a través de calor en un conductor. Y eso tiene que ver con el largo, con la materialidad del conductor y con el área transversal de ese conductor. ¿Sí? Ahora, como bien dijo Matías, existen dos formas de pérdida de voltaje o de energía que va a ser a través de calor y a través de energía electromagnética. Por eso, cuando nosotros tenemos, si ven esta imagen, R y Z, con R y Z nosotros calculamos la caída de voltaje en una línea, ¿ya? Ahora, y esto se lo voy a decir y va a quedar grabado, lo que hago yo es trampa. ¿Por qué? Porque yo solamente considero esto como caída de tensión, solamente la resistencia. Ahora, ¿por qué es lo que yo necesito que me contesten? ¿Por qué yo solamente utilizo la resistencia y no la reactancia? Porque vendría siendo la potencia útil. No, es más básico que eso. Porque la resistencia óhmica en un bobinado es despreciable. Como parte inductiva. Por ahí va, pero, pero cuando habla de resistencia ómnica es resistencia.
Pero cuando hablamos de Profe, reactancia es porque la reactancia es 100 veces menor que la resistencia por lo general en los conductores. Por lo tanto, yo cuando tengo líneas de 100, de 1000 metros, en realidad, ahí recién tomo en cuenta la reactancia para las pérdidas de tensión. ¿Ya? En baja tensión, ojo, no se les ocurra utilizar esto que les digo en media tensión o en alta, porque ahí sí que afecta, y afecta bastante. Entonces, no me hagan caso para media ni alta tensión, solamente en baja, nada más. Profe, una consulta, ¿hay una fórmula que estaba en la normativa, si no me equivoco, o no? La fórmula para monofásico es 2 por el largo por la corriente partido por 1 partido 56 si es cobre y 28 si era aluminio, eh, por la sección transversal del cable y el factor de potencia, si es que no me equivoco. El 1 partido 56 era el rodo, ¿no, profe? Es el Rho. profe, ¿ese 2 es porque es monofásico o trifásico? Sí, es porque es monofásico. Pasa que en monofásico tú tienes el recorrido en la fase y se devuelve en el neutro. En cambio, en trifásico llega fase y neutro a la vez, porque el neutro sale del punto de estrella. Entonces ahí no va un 2, pero sí creo que sí va el raíz de 3, pero no me acuerdo si el raíz de 3 era arriba o abajo. Siempre me confundo en eso. Espérense si lo tengo acá escrito. El raíz de 3 abajo. ¿Ya? Pero esa es la corriente. ¿Bien? Es No, arriba, profe. arriba, ese. Sí, es arriba. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe. Sí, por acá, profe. Ya. Danis, voy a hablar de Danieles. ¿Se entendió por qué es importante esto? Sí, bro, acá se entiende. Ya. Sí, es que la Dani, como dijo que era arquitecta y le interesaba esto, necesito que entienda, porque los demás ya han trabajado en electricidad, pues entonces espero yo poder transmitir bien las definiciones eléctricas. ¿Ya? ¿Qué más? Espérense, déjenme ver en el listado de técnico eléctrico, eléctrico. Ven, sí, es como la que es más distinta. Trabajo como independiente, proyectista eléctrico, fotovoltaico, automatización, técnico, naval, pero también ha trabajado en electricidad, equipos médicos. Ah, los dos Dani, ¿ven? Justamente eran, por eso los tenía en mi cabeza. Mantenimiento, control, redes, ingeniero mecánico, planificación de mantenimiento. Ah, pero ya todas han tocado, ¿sí? Bueno, sí, Joaquín, voy a tener que tomar más consideración con usted también. Vaya nomás, Tomás. La clase va a estar grabada, así que la subo hoy día o mañana. Ok. eh, ya. Especificaciones técnicas. ¿Qué significa esto? Para cada elemento que ustedes instalen en su proyecto, tienen que indicar cuáles son las materiales. En realidad son las fichas técnicas, ¿ya? Pero aquí en esta parte se explica. Por eso, Joaquín, también los voy a tener ahí presentes. Con todo, tienen que indicar la materialidad, cómo funciona y adjuntar fichas técnicas y certificados, ¿ya? Cuáles son las normas internacionales que utilizan o que aprueban ese elemento. Se hace en un sistema puesta a tierra como se hizo, cuáles son las mediciones, cuáles son los elementos que lo constituyen. Y aparte, tienen que hacer un informe del sistema puesta a tierra y las especificaciones de cada uno de los locales o salas que va a estar conformado este recinto. ¿Sí? Para que todo cuadre, que más adelante va a tomar esto sentido, pero para que todo cuadre en el diseño. Y la ubicación de materiales, que es netamente indicar cuáles son los que se utilizaron y cuántos de ellos hay. ¿Ya?
El informe de verificación inicial son todas las pruebas y ensayos. Eh, eso se lo voy a indicar después. ¿Cuáles son? Están en la normativa, pero en realidad esto es un informe aparte, ojo, que tiene que indicar cada uno de los elementos eléctricos que van a funcionar ahí, indicar sus voltajes, sus corrientes y su forma operativa. ¿Ya? Entonces todo tiene que estar registrado en ese documento. Y los planos. Me estoy pasando, pero no importa. A las 9 salimos. Me voy a dar 12 minutos para explicar esto. Ya, en los planos eléctricos, nosotros tenemos que indicar varios conceptos fundamentales y más adelante les voy a indicar cuál es el orden que ustedes tienen que presentar los proyectos. Me refiero a orden en las láminas, donde colocar los diagramas unilineales, los resúmenes de carga, todo eso, se lo voy a explicar más adelante. Pero en todos los proyectos se tiene que agregar el esquema eléctrico, ¿ya? Los esquemas constructivos tienen que ser en DWG y pasados a PDF. Tienen que cumplir con el formato que vamos a ver más adelante, los formatos de entrega, viñetas, espacios, distancias, etcétera. Tienen que contar con las rotulaciones, tienen que obtener específicamente en un cuadrito las coordenadas del proyecto. Antes solamente se requería un croquis de la ubicación, ahora es croquis o foto satelital más coordenadas del proyecto, ¿ya? ¿Para qué se está realizando este proyecto? La cantidad de láminas y la descripción de ellas. Tiene que tener simbologías, tiene que tener un diagrama unilineal, cuadro de cargas que justifique ese diagrama unilineal y tiene que haber un resumen de alimentadores. ¿Ya? Por lo bajo en un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver que esto. Este es el informe de imagen. Ya. Quiere decir que en un proyecto no basta solamente tener la planta e indicar dónde están los elementos y sus canalizaciones, ¿ya? Sino que tiene que estar todo correctamente indicado en el proyecto, hasta la escala, ¿ya? Unos a 50, unos a 100, uno a 2500, no sé, ¿sí? Para el informe de imágenes, y esto es un poco más, puede ser un poco complicado si es que uno no lo empieza desde el inicio. Tiene que estar la numeración de la propiedad en donde se vea el número de la propiedad y geoespacialmente correcta. ¿Qué significa eso? Si nosotros estamos afuera con un portón y adentro tenemos, no sé, un edificio, que se vea el portón, el número y el edificio. Cosa que la persona o el personal cuando vaya a revisar eso lo pueda comprobar. Tiene que haber fotografías del tablero, puerta cerrada, puerta abierta, contrapuerta cerrada, contrapuerta abierta, con las protecciones de acrílico, que muestre cada una de las conexiones arriba con ferrules para cada una de las protecciones, cómo están conectadas las barras, cómo están instaladas las canalizaciones, abrir las canalizaciones, si está el cableado correctamente peinado, cómo están las borneras y cómo están, eso, las barras. Sé que no las dije antes. ¿Ya? Todo. Y el portaplano. Tablero de distribución lo mismo, tablero de banco condensadores lo mismo, tablero de transferencia lo mismo. Canalizaciones. Canalizaciones tiene que haber una fotografía cuando se instalaron los conductores y cuando se finalizó, disculpen, la instalación de conductores. O sea, tiene que estar, no sé, pues según normativa, si están todos tendidos horizontalmente o hay una triada más neutro tierra, ahí tiene que estar correctamente instalada. El sistema de puesta a tierra, tiene que haber una fotografía cuando se hizo la excavación, cuando se instaló y cuando se tapó. Y de los aparatos instalados, cómo están conectados y cómo están correctamente fijados. ¿Ya? Lo mismo para el sistema de respaldo. Y para los formatos, nosotros vamos a utilizar distintos tipos que están acá. Vamos a utilizar el 4A0, 2A0, A0, A1, A2, A3, A4. Ustedes tienen que ver que las dimensiones ya de largo y ancho son estas para el plano y las demás son un múltiplo entre ellas. ¿Sí?
Entonces, una es así, la otra es el doble de ese, el otro el doble, el triple, cosas así. ¿Ya? Pero en sí, las dimensiones están indicadas en esa tablita, ¿ya? Y se tienen que respetar. Al igual que el formato. El formato, nosotros vamos a tener aquí espacio para indicar cuáles son las modificaciones, ¿cierto? Acá el croquis de la ubicación con sus respectivas coordenadas, el timbre de inscripción y la rotulación. Y en la rotulación tiene que estar el título del proyecto, como una calle, láminas, escala, fecha, instalador, propietario, con sus dimensiones en milímetros. ¿Sí? Esto siempre tiene que ser lo mismo. Siempre, siempre, siempre. No puede hacer de otra forma. Simbologías que están en la norma, ustedes la pueden revisar. Y las tareas. Pero eso vamos piano a piano. Ok. ¿Dudas hasta el momento? Profe, yo tengo dos dudas. La primera, en las modificaciones, ¿es como una descripción de lo que se hizo? No. La modificación es un historial del plano. Entonces usted puede poner versión A. En realidad aquí no me gusta a mí ese espacio. Yo lo hago de otra forma, se los puedo indicar. Pero en sí la modificación es versión A, versión inicial. No sé, inicial. Después el B, se modificaron fundaciones. El C se hizo otra cosa. Luego pasó a versión cero. Versión cero es apto para la construcción. Versión uno se modificó porque si bien estaba apto, cambiamos ciertas medidas. Versión 2 y así en adelante. Las versiones en letra, ay, espérense, me duele la cabeza. Las versiones en letra significa modificaciones antes de entregarse para construcción y las versiones en número son después de la versión en construcción. No, Ah, ya. el diseño revisado y aceptado por, aquí no te lo indica. Eso es un elemento para validación entre cliente y empresa. Si quiere colocarlo acá, perfecto, pero mantenga este formato. Lo puede colocar un poquito más acá, no sé, donde usted quiera. O hacer este formato más largo aquí. Y aquí poner cosas, notas, simbología, revisión, lo que quiera, y utilizar todo este espacio como para el plan. Usted es libre. ¿Ya? Ok. ¿Dudas? No, profe.